cardiovascular completo, faltaría hemostasia, que voy a dar primero yo las clases de fisiología respiratoria, después viene nuevamente la doctora Liliana a hablar de hemostasia, y tendríamos todo lo que representa el módulo número 2, que iría para el segundo examen, fisiología cardiovascular, respiratoria y hemostasia. Después vuelvo yo nuevamente con la parte de fisiología del sistema digestivo y después termina la doctora Liliana con endocrino y nervioso. ¿Okay? Pero va a haber un taller entre los parciales, va a haber el taller, pero en mi grupo solamente nos queda un solo taller que va a ser fisiología cardiovascular, fisiología respiratoria y vamos a tocar algunos temas basados, ¿ok? De fisiología respiratoria. ¿Okay? Entonces vamos a ir tocando para los que van a prestar el taller conmigo. Entonces vamos a comenzar con algo que me gusta muchísimo, un tema que para mí es uno de los más importantes de la parte de fisiología, que es la parte de fisiología respiratoria. ¿Ok? Vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de fisiología respiratoria son varios temas. Vamos a comenzar primero con lo que es ventilación pulmonar y después vamos a ir viendo que son unos temas donde vamos a hablar de intercambio gaseoso, vamos a hablar sobre lo que es el transporte, vamos a hablar de lo que es la circulación pulmonar, ¿okay? O la circulación menor, que usted conoce lo que es la circulación mayor, ahorita vamos a la circulación menor, y después los mecanismos de regulación de la parte respiratoria. Entonces comenzamos hoy con la parte de ventilación pulmonar. Es una clase que es corta porque voy a dar el inicio a la parte introductoria y la primera parte de lo que representa ventilación pulmonar. En los últimos años hemos visto muchas imágenes de esto. La hemos visto por televisión, la hemos visto porque han montado, la hemos visto por las redes o sencillamente lo hemos vivido a carne propia. Quizás a muchos de ustedes han tenido familiares que en los últimos años tuvieron esa mala experiencia de vivir lo que es la insuficiencia respiratoria por una neumonía por COVID-19. Y esto lo veíamos con muchísima frecuencia en los pacientes. Y no entendíamos por qué a algunos pacientes les mandaban a hacer unos ejercicios respiratorios un momentito, ¿no? ¿Y qué? Para que se detuvieran, para que pasaran el tiempo, o para que simplemente para que jugaran algo. O sea, si no voy a jugar Monopoly, no voy a jugar uno, vamos a jugar con esto. Cada cosa tiene una razón de ser en ese momento. Muchos pacientes sufrían teniendo un aparatico todo el tiempo en el dedo. Creo que ya a algunos hasta les salían cañas, porque querían estar todo el tiempo con un aparatico en el dedo, que esto es un oxímetro de pulso. Cuando lo teníamos, asistían a la consulta, tenía que medírselo. Cuando lo teníamos hospitalizado, teníamos que hacer un monitoreo continuo, pero en muchos de los casos nos íbamos más que hacerle una oximetría de pulso, sino hacíamos una gasometría arterial para ver cómo estaba la saturación de oxígeno, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono. Teníamos que hacerlo a todos estos pacientes. Pero ¿por qué lo hacíamos? ¿Por qué queríamos medir la saturación de oxígeno? Porque era una manera de evaluar una pequeña parte de la función pulmonar del paciente. Eso, cuando terminemos fisiología respiratoria, vamos a intentar. Me adelanté, pero eso era aquí, en esos casos, tomábamos muestras de gasometría arterial, donde teníamos que tomar una muestra de sangre directamente de una arteria específica. Aquí utilizamos la arteria radial para tener la concentración o la presión normal exacta de oxígeno y de dióxido de carbono en el paciente, porque de esa manera yo podía evaluar cómo estaba funcionando una pequeña parte o una gran parte de esos pulmones.
veamos con mucha frecuencia que bueno, le vamos a llamar al cardiólogo, vamos entonces a hacerle un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de estos pacientes que tenían estos cuadros de insuficiencia respiratoria, neumonía por COVID, hablaban mucho, no, que ahora tiene tromboembolismo pulmonar. Le llegó unos trombos a la PDI, la complicación de esto era que me podía producir falla cardíaca o me podía producir hipertensión pulmonar. Entonces, yo el ecocardiograma no se lo íbamos a pedir para saber si tenía un tromboembolismo, porque por esa vía no lo evaluamos. Pero me podía evaluar cómo estaban las presiones de las arterias pulmonares para descartar si hay hipertensión pulmonar. Un tema que también lo vamos a evaluar cuando terminemos la parte de fisiología respiratoria. Entonces le pongo esto como introducción para que ustedes sepan a qué lo vamos a encontrar nosotros cuando veamos esta materia, qué es lo que vamos a aprender y qué es lo que vamos a entender hoy día de todo lo que nosotros hemos vivido, pero ahora vamos a poner en práctica. Porque fisiología es entender el porqué de lo normal, ¿ok? ¿Por qué estamos haciendo cada cosa? Cuando hablamos de fisiología respiratoria, entonces nos ubicamos de una vez en las vías aéreas. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo vengo porque tengo una congestión nasal, pero usted ve eso, yo le digo, yo lo puedo ver, pero yo soy neumonólogo. Como neumonólogo yo veo las vías aéreas, pero soy especialista en las vías aéreas inferiores. Cuando un paciente necesita o tiene un problema de unas vías aéreas superiores, ahí yo puedo buscar a otro especialista. Muchas veces lo resuelvo yo, pero cuando no lo puedo resolver yo necesito al especialista de vías aéreas superiores, en este caso los otorrinos, que me puedan ayudar a solventar lo que pueda estar ocurriendo en esa situación. Entonces, las vías aéreas superiores, las vías aéreas yo las puedo dividir en superiores e inferiores. En las vías aéreas inferiores vamos a encontrar nariz, cavidad bucal y faringe. Las vías aéreas superiores. Y las vías aéreas inferiores es la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. Eso serían las vías aéreas. Entonces lo que nosotros vamos a evaluar o vamos a estudiar en fisiología respiratoria es lo que representa no tiene ningún señalador, no tiene nada, yo soy diseñador. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar en fisiología respiratoria es vías aéreas inferiores, de la laringe hacia abajo. ¿Cómo está constituida las vías aéreas? Las vías aéreas están constituidas por la laringe, que es el primer dibujo, ahí ven, está constituida por la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. Es lo que está constituido las vías aéreas inferiores. Donde la laringe está constituido por 9 cartílagos. 3 cartílagos que son impares, ¿ok? Y 3 cartílagos que son pares, ¿ok? En total constituye 9 cartílagos. Y tiene una función que es la de la fonación, ¿okay? La de generar ese sonido en el momento del habla, y protección a la aspiración. Evita que el paciente pueda broncoaspirar, ¿okay? Tenemos la tráquea. La tráquea es un tubo cilíndrico aproximadamente de 11 a 13 centímetros. Está formado por cartílagos, que tiene esos cartílagos que tienen una forma de herradura que tiene casi que como una forma de una C, donde la porción posterior de la tráquea no tiene nada de cartílago, sino vamos a encontrar puro la parte muscular, tejido muscular liso, ¿okay? Que vamos a encontrar allí. Y entre cartílago y cartílago vamos a tener hasta desde cualquier tipo de membrana y tejido muscular entre un cartílago y otro. Que a medida que se va dividiendo y pasa la tráquea y pasa después a los bronquios principales, después va hacia los bronquios lobales, después va hacia los bronquios segmentarios, allí esa distribución de los cartílagos va a ir disminuyendo hasta que cuando llega a los bronquiolos ya prácticamente no hay nada de tejido cartilaginoso,
sino tejido muscular y toda la membrana, el epitelio, lo que vamos a encontrar allí en esa zona. Esta tráquea va desde el cartílago cricoides, ¿ok? El cartílago cricoides, que sería la porción más inferior de la laringe, hasta la carina principal. Carina principal que se va ubicando aproximadamente entre el cuarto o la cuarta o quinta vértebra dorsal. Y allí hablamos de carina, es cuando sencillamente se divide o se bifurca la tráquea y forma el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿ok? Cuando se divide. Esa división, que es la porción final de esa tráquea, y ahí se divide y va hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y tenemos el árbol bronquial. Este árbol bronquial va a presentar un sistema de ramas, de ramificaciones, ¿okay? Y va a tener una división dicotómica, que de uno salen dos, de esa división siguen saliendo dos, se saliendo dos y se va dividiendo, y cada vez la estructura que va generando es mucho menor a la que la está formando. ¿Okay? Entonces se va a ir dividiendo progresivamente hasta llegar a las unidades finales. Cuando hablamos de esta división dicotómica, de cómo es el proceso de ramificación, aquí tenemos que entonces hablar de la generación. La generación es donde cada vez que se va dividiendo y va formando una generación más y de una porción genera dos más, y después de esa dos porciones generan cuatro más, se van dividiendo progresivamente. Cada porción va a cumplir una función. Aproximadamente hay 23 generaciones. Hay algunos libros que pueden decir de 20 a 25, pero por lo general son 23 generaciones. La número 23 es la generación final, donde va a cumplir una función. Tenemos que la generación 0 está representada por la tráquea, y después vienen los bronquios principal derecho e izquierdo, que sería la primera generación. La segunda generación serían los bronquios lobares, ¿ok? La tercera generación tendría que ser los bronquios segmentarios, y así se va dividiendo hasta los bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales aproximadamente están en la generación número 16. Hasta aquí los bronquiolos terminales. Entonces comenzamos tráquea, que es la 0. La parte de los bronquios principal derecho y el izquierdo es la 1. Después viene esta porción donde se está separando, por ejemplo, este es el derecho, y se empieza a separar el que va al lóbulo superior, al lóbulo medio inferior, y esto sería la número 2. Y después vienen los segmentarios y toda la etapa de los bronquiolos hasta llegar a los bronquiolos terminales, la número 16. Después de esos bronquiolos terminales, que es la número 16, viene la generación número 17, que comienza con los bronquiolos respiratorios. Después vienen los conductos alveolares y después vienen los sacos alveolares y los alvéolos. Es decir, de la 0 a la 16 van a cumplir una función que hasta los bronquiolos terminales, y de la 17 hasta la 23 van a cumplir otra función. Entonces aquí tenemos que todo esto se produce por un proceso de una dicotomía irregular que se va allí dividiendo. Ahí cada ramificación va a ser una nueva generación. Hay aproximadamente entonces 23 generaciones. Entonces las 16 generaciones primeras son generaciones de conducción. Está constituido principalmente en las porciones iniciales por cartílago y músculo, y después en las porciones más terminales donde vamos a encontrar solamente músculo y una porción no cartilaginosa. Por eso cuando hablamos de esta área de conducción que llega hasta la generación número 16, hay porción cartilaginosa y porción no cartilaginosa. Y ahí después entra una zona de respiratoria. La zona de conducción es donde simplemente, que hasta la generación número 16, es donde simplemente va a cumplir una función que es de conducir, por eso se llama de conducción, de conducir o de paso del aire.
Y después viene a partir de la 17 la zona respiratoria, porque ahí es donde se va a producir ese intercambio de la zona respiratoria que comienza, o de los bronquiolos respiratorios que comienzan a la 17, adelante es la zona donde se va a modificar ese aire que yo estoy inspirando. En la zona de conducción, que hasta la generación 16, va pasando el aire, puede ir cambiando algunas presiones, pero no me modifica nada de la composición de ese aire. Pero en la zona respiratoria es donde sí se va a producir ese intercambio. Es la que está cerca de la parte vascular pulmonar, de esos capilares pulmonares, donde ahí sí me va a producirse ese intercambio. Porque las dos principales funciones que tienen los pulmones, se lo digo de ya, las dos principales funciones es aportar el oxígeno hacia los tejidos y de cierta manera sacar el dióxido de carbono producido por los tejidos y sacarlo hacia afuera. Esa es la principal función que cumple los pulmones. Entonces por eso que necesito una zona de conducción y una zona respiratoria donde se va a producir ese intercambio. Pero en esa zona de intercambio es la zona más importante donde principalmente va a cumplir esa función de poder aportar el oxígeno hacia la sangre para que llegue a los tejidos, pero poder recoger ese dióxido de carbono que se ha utilizado y se ha generado por todas las reacciones metabólicas que se están produciendo a nivel celular, que como producto final se produce CO2 y hay que recogerlo y volverlo a sacar hacia el medio ambiente. Esas serían las dos principales funciones. Pero aquí vamos a ver cada paso que tienen que cumplir los pulmones para poder finalizar en sus dos funciones principales, que es la de aportar oxígeno y la de sacar el dióxido de carbono del cuerpo. Cuando hablo acá de que hay una zona respiratoria, porque la primera es la zona de conducción, pero también hay la porción inferior que está producida por los conductos. Aquí el conducto alveolares, tenemos los sacos alveolares y dentro de los sacos alveolares tenemos todos los alvéolos, donde en ese lugar es donde se va a producir ese intercambio gaseoso. Entonces está la zona de intercambio gaseoso, está representada por los bronquiolos respiratorios, por los conductos alveolares, por los sacos alveolares y por los alvéolos. Si nosotros queremos tener esa capacidad pulmonar que tienen muchas personas, y pongo el ejemplo, los runners. ¿Aquí hay algunos runners? ¿No? Los runners, que hacen, aunque sean maratonistas, aunque sea de vez en cuando troten algo, no sé, no, ninguno. Caminar a mi casa, ¿cuenta? ¿Ah? Caminar a mi casa, ¿cuenta? No. Okay. No soy. No. Tú eres una runner. Ok, lo vamos a ver en el asfalto. ¿Los runners? Yo no soy runner tampoco. Pero, no soy runner. Pero, por ejemplo, he hecho un medio maratón. La experiencia peor en mi vida. Otra experiencia que he tenido. Un medio maratón. He hecho varias competencias de 10 kilómetros, los 10K. He hecho mucho. El año pasado hice 3. Este año ya llevo 2. Entonces, pero no soy runner, porque no. Pero me gusta hacerlo. Pero una de las cosas que yo veo un poco es como este ejercicio, porque yo hago otro tipo de ejercicio, pero cuando hago esto, una de las cosas que me cuesta y que muchas veces me frena a continuarlo es la parte respiratoria. Porque tenemos que tener primero buen corazón, pero también tenemos que tener buenos pulmones para poder cumplir una función o una actividad física. Pero no solamente el ejemplo es una actividad física que no hace, también nuestro día a día. Porque hay personas que simplemente no tienen ningún problema, pero se cansan subiendo 2 pisos. O un piso y ya, es que yo no puedo. No. Entonces nosotros tenemos que tratar de conseguir tener una buena función pulmonar. Pero para tener esa buena función pulmonar tenemos que ver esta clase, tenemos que ver todas las partes fisiológicas y respiratorias para ver cómo debemos tenerla y qué interviene, qué factores intervienen para tener una buena función pulmonar y cómo yo la voy a evaluar. Entonces, los pulmones cumplen muchas funciones. Ya lo saben, la primera función es aportar el oxígeno hacia los tejidos, pero tratar de sacar todo el dióxido de carbono también del organismo. Esa es su principal función.
Entonces, tiene varias funciones que las que vamos a evaluar durante la parte fisiológica respiratoria, que es ventilación pulmonar, que es la que vamos a iniciar hoy y la vamos a terminar el día martes. Vamos a hablar sobre la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, que es una de las funciones que tenemos que estudiar. El transporte de oxígeno y el dióxido de carbono de la sangre a la célula y de la célula a la sangre. ¿Cómo se produce ese transporte? Y vamos a hablar sobre la regulación de la respiración. Esas serían las 4 funciones que vamos a hablar, pero adicional a eso yo tengo que hablar lo que representa la circulación pulmonar. Porque al entender la circulación pulmonar, ahí yo puedo saber de dónde a dónde va el oxígeno, de dónde a dónde va el dióxido de carbono, cuáles de la circulación pulmonar, quienes llevan la sangre desoxigenada, quién lleva la sangre oxigenada, que es distinto a lo que ocurre a nivel periférico. Entonces, esas clases tenemos que darlas. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la ventilación pulmonar. En esa ventilación pulmonar es lo que me va a permitir renovar el gas alveolar. Esa ventilación pulmonar, esa función pulmonar me va a permitir, cuando yo le digo renovar el gas alveolar, es que cuando yo comience a hacer esa ventilación pulmonar, tengo que modificar la concentración del gas que hay en el alvéolo, renovarlo por uno nuevo, para que se pueda producir posteriormente ese intercambio gaseoso. Aquí, esta renovación del gas alveolar está producida por acción de los músculos respiratorios y que es una expansión y compresión cíclica de la cavidad torácica. El ciclo respiratorio está constituido por 2 fases. ¿Ah? Una primera fase que es la fase inspiratoria y una fase o segunda fase que es la fase expiratoria. La primera fase aproximadamente es de 2 segundos, la fase expiratoria es aproximadamente de 2 a 3 segundos. Eso sería el promedio en tiempo. Es decir, la fase inspiratoria es más corta que la fase expiratoria. ¿Okay? Cuando expiramos lo hacemos, la duración de la expiración es mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de esa ventilación pulmonar, y que la función de la ventilación pulmonar es renovar, cambiar el gas alveolar, y sabemos que el alvéolo es la última porción que hay en todo este árbol bronquial, es la generación número 23. Entonces yo tengo que renovar ese aire que llega, que se encuentra en esa zona. Pero para renovar ese aire que llega a esa zona, yo tengo que tratar de pasar aire, tiene que pasar aire por el árbol bronquial y llegar a esa zona para que lo pueda renovar, para decir, fíjense ustedes que venimos nosotros, ¿ok? Entonces tengo que pasar aire. Entonces en este proceso, en este ciclo de la inspiración y de la expiración, no es nada más que el paso de aire por nuestra vía respiratoria. El paso de aire que entra y que sale de nuestra vía respiratoria. Porque si yo voy a renovar un aire, yo tengo que tomar aire. Vamos a renovar el aire que tenga de medio, yo hago, estoy renovando, porque está entrando aire por la vía aérea de conducción para llegar a la zona respiratoria del intercambio. Es donde vamos a renovar ese aire. Pero si yo estoy reemplazando ese aire nuevo por el aire que está allí, ese aire que yo voy a sacar, tengo que exhalarlo o expirar. Entonces viene la segunda fase de expiración. Y de cierta manera allí lo voy a renovar. Siempre, como les digo yo a los estudiantes cuando doy esta clase, los pulmones funcionan de una manera distinta al corazón. Si yo les digo, ¿cómo funciona el corazón? Pues el corazón tiene un movimiento, se contrae y se relaja. Pero ¿quién mueve el corazón? ¿Quién lo mueve? Lo mueve, porque acaban de terminar fisiología cardiovascular. ¿Quién mueve ese corazón? ¿Ah? ¿Comienza dónde? En el nodo sinusal.
por la contracción del mismo músculo del corazón, músculo cardíaco, iniciado todo por todo el nodo sinusal, por cambios eléctricos que se está produciendo y transmite la información a todas las células cardíacas, todo generado por un potencial de acción, todo eso que ya se lo he explicado. Pero miren cómo se mueve el corazón o cómo funciona el corazón por simplemente el movimiento de expulsión de sus paredes, ¿ok? Por sí solo. Los pulmones no es así. Los pulmones no es que tenemos también un nodo sinusal o una pilita que me lo activa y para que me lo mueve y me lo saca. No. Los pulmones por sí solos no se mueven. Se van a mover por acción de músculo o por acción de estructuras que están fuera del pulmón. El principal músculo de la respiración se llama diafragma. Es el principal músculo de la respiración. El diafragma es un músculo que me separa el tórax del abdomen, ¿ok? Y es un músculo que se va a encargar de la respiración y es el principal músculo que vamos a ver hasta en condiciones de reposo. Ustedes que están ahorita en reposo, ustedes solamente están moviendo el diafragma, a menos que yo le haga una pregunta. Yo le hago una pregunta a él, ahí le va a empezar a mover todos los músculos accesorios. Repítame la pregunta. Doctor, repítame la pregunta. Y comenzamos a hiperventilar y empezamos a mover todos los músculos, ¿no? Eso podemos hacer una prueba. Pero bueno, no vamos a hacer esto. Pero en condiciones de reposo, el único músculo que estamos moviendo es el diafragma, que se va a encargar de la respiración. Y se va a encargar de solamente la primera fase de la respiración. Porque como vamos a ver más adelante, la segunda fase no. La segunda fase todavía es más papaya todavía. ¿Okay? Entonces, grábeselo ahorita. Principal músculo de la respiración es el diafragma. En condiciones de reposo, el principal músculo de la respiración es el diafragma. No se mueve más. El diafragma, solamente voy a dar unas características generales, porque ustedes ya vieron anatomía, ¿okay? Y eso lo traen fresquecito. Y me dijeron que ustedes salieron muy bien porque yo vi cuando le entregaron el diploma, y creo que le entregaron el diploma al 75% de los estudiantes. Entonces, ustedes están súper bien con esto. El diafragma viene en forma, en reposo, ¿tiene qué forma? ¿Qué forma tiene el diafragma? Ajá, convexo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, como yo lo quiero decir. En condiciones de reposo. Anatómicamente vamos a utilizar otra, como les explico yo a los pacientes. Tiene una forma de una cúpula en condiciones de reposo o una forma de un paraguas abierto, ¿ok? Para que sepan que está abierto completamente y esa es su forma, ¿ok? En condiciones de reposo. Si queremos contraer el diafragma, cuando se contrae el diafragma, antes de eso, en la porción superior del diafragma descansan los pulmones o la base de los pulmones y en la porción inferior del diafragma se encuentra el abdomen. ¿Okay? Todo eso es importante estar ubicado, que tenemos arriba y que tenemos abajo. ¿Okay? Cuando el diafragma se contrae, cambia su forma. Una forma que tiene de cúpula o de convexidad superior o concavidad inferior se pierde y se tiende a aplanar. Se aplana completamente. Se aplana. Este aplanamiento del diafragma va a generar un movimiento en el pulmón. Porque me va a aumentar, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, me va a aumentar los diámetros de la caja torácica y me va a permitir la entrada de aire. Porque al contraer ese diafragma, y como vamos a ver más adelante, al cambiar la caja torácica, que se amplía esa caja torácica, aumentándose más los diámetros, va a permitir que exista el espacio suficiente para permitir la entrada de aire hacia los pulmones. Y que yo pueda hacer correctamente. Yo como estoy haciendo esto, porque mire cómo yo estoy elevando la caja torácica, se me está moviendo la caja torácica, pero también adentro, algo que no estoy viendo, se me está moviendo, o el diafragma se me está contrayendo, y hace que aumente el diámetro de los pulmones y aumenta la capacidad de tener mayor volumen dentro de esos pulmones.
Entonces tenemos que en la primera imagen, el diafragma en condición de reposo son estas líneas discontinuas que estamos viendo acá abajo. ¿Sí la ven, verdad? ¿Ok? Esta línea. Ese es el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, va a generar un movimiento que esta convexidad que tenemos acá se pierde y simplemente se aplana. Entonces aquí está aplanado y esta pérdida de esta convexidad y ese aplanamiento hace que si el pulmón llega, va de acá a acá, si el pulmón va de aquí a aquí, porque aquí está el diafragma en reposo, si se pierde esta convexidad, mire cómo el pulmón se alarga completamente, lo que va a aumentar el tamaño del pulmón y va a permitir perfectamente la entrada de aire a un pulmón que se está llenando continuamente con la entrada de ese aire. ¿Okay? Entonces, durante esta fase de inspiración, tiene que haber entonces el descenso del diafragma. Pero el descenso del diafragma está dado por la contracción de este músculo. Hay un aumento del volumen pulmonar y hay ingreso de aire. Así se produce el proceso de la inspiración. Esto es en una respiración normal. ¿Qué ocurre en la expiración? En el proceso de la expiración, para poder expulsar ese aire que ha entrado, ese volumen de aire que ha entrado aquí y que se está intercambiando el oxígeno por el CO2, está entrando CO2 pero sigue todavía expandido, tenemos que botar o expulsar ese aire. Pero ¿cómo yo lo expulso? No porque yo le coloco, aprieto un botón y voy a expulsarlo, o porque se activa un nodo sinusal y me lo va a expulsar. No se produce esto. Simplemente porque el diafragma se deja de contraer. Y ese proceso de relajación del diafragma hace que simplemente empuje, por decirlo así, los pulmones o haga una presión sobre los pulmones para que estos pulmones que están expandidos y se empieza a contraer, a relajar nuevamente y a ascender este diafragma, hace que esta relajación sea un movimiento importante para expulsar el aire nuevamente por la nariz. Eso lo va a generar. Entonces, adicional al relajarse el diafragma, ¿qué estructuras tengo aquí abajo del diafragma? Los órganos abdominales. Al relajarse también, junto con otros músculos que vamos a ver más adelante, de cierta manera estos órganos intraabdominales me van a generar una presión hacia el diafragma y el diafragma hacia la parte pulmonar para ayudar o contribuir a expulsar ese aire fuera de la tráquea. Entonces, esta parte de respiración normal se produce por un ascenso del diafragma, simplemente relajación, una disminución del volumen pulmonar y un egreso o salida de aire. Esto es un proceso que es totalmente activo, ¿ok? En la inspiración, un proceso que está producido por músculos inspiratorios en la respiración normal por el diafragma, que es el más importante, ¿ok? En la fase expiratoria es prácticamente un proceso, es activo porque hay movimiento, pero simplemente es por una fase de relajación de la musculatura. Y simplemente al relajarse la musculatura, principalmente el diafragma, produce la salida de este. Entonces aquí se está dando un retroceso elástico. Y cuando hablamos de retroceso elástico, hablamos de un retroceso elástico del diafragma, porque simplemente se relaja, está contraído, pero simplemente se relaja y hay un retroceso elástico. Es como si yo agarro una liga y la estiro completamente. Entonces si la dejo de hacerle presión, la liga vuelve a estar a su tamaño inicial. Si lo han visto así. O como si yo agarro un globo de aire. Cuando yo quiero inflar un globo y desinflar un globo, ¿dónde hay la fuerza? ¿Dónde se genera la fuerza cuando yo quiero inflar y desinflar un globo? ¿Al inflarlo o al desinflarlo? Al inflarlo. Pues cuando yo quiero inflar, yo tengo que generar una fuerza y tengo que empezar a soplar y se va inflando el globo. Pero simplemente cuando yo quiero desinflarlo, yo no hago ninguna fuerza, simplemente abro la boquilla del globo y se desinfla. ¿Y qué expulsa ese aire rápidamente? La elasticidad de que tiene ese globo de aire
esa elasticidad o ese proceso de retroceso elástico que se quiere que todas las fibras que componen el globo, que están, si yo las inflo, se empiezan a estirar. Pero cuando yo la estoy desinflando, se empieza todo a contraer o entrelazar, y eso hace, ese retroceso elástico hace que permita la salida de aire por ese globo, y en este caso los pulmones. Aquí estamos viendo un movimiento, ¿lo están viendo allí? ¿Sí, verdad? Ok. Esto es un movimiento de inspiración y expiración. Miren cómo allí cuando se aplana, vamos a ver, esta primera fase, cuando se aplana, ven cómo aumenta el tamaño, el volumen de los pulmones por la entrada de aire, simplemente cuando hay un aplanamiento, y cuando se contrae, eso es cuando se contrae el aplanamiento, y cuando se relaja, que se produce el ascenso del diafragma, allí el volumen pulmonar disminuye. Por eso que yo quiero que cuando ustedes estudien eso, no solamente evaluar en la fase inspiratoria lo que hace el diafragma, no, pero yo tengo que evaluar qué hace el diafragma cuando se contrae. Se está contrayendo porque se aplana, pero que ocurre a nivel pulmonar. Entonces los pulmones aumentan de tamaño porque aumenta el volumen pulmonar. ¿Pero por qué está aumentando el volumen pulmonar? Porque está ingresando aire. Aquí hay en la fase expiratoria es que se relaja el diafragma. O sea, el relajarse el diafragma, que ocurre con la posición del diafragma asiente, seguro otra vez convexo hacia arriba. ¿Y qué ocurre con el tamaño de los pulmones? Disminuye. ¿Pero por qué? Porque el volumen pulmonar disminuye. ¿Por qué? Porque está saliendo. De esa manera, quiero que ustedes esto lo estudien. Y así se debería estudiar fisiología completa. ¿Ok? En el primer examen, que salieron, como ya ustedes saben que salieron, no vamos a olvidar eso. Ya yo pasé la página. Personalmente yo pasé esa página. Cuando yo les decía a ustedes cómo pueden estudiar esto, hagan mapas conceptuales, ¿okay? Es una manera muy práctica para ustedes, ¿okay? Porque cada cosa lleva algo, ¿okay? Entonces estudien todo esto por mapas conceptuales. Entonces ese es el movimiento que vamos a encontrar acá. Miren cómo es esto. Aquí sí lo vemos representado por la entrada de aire, y allí empieza a salir. Yo quiero que ustedes vean qué ocurre cuando entra aire. Cuando entra aire, está entrando el aire, mire cómo aumenta el volumen pulmonar, el tamaño de los pulmones, y se aplana ese diafragma. Y qué ocurre cuando empieza a salir nuevamente el aire, cómo ese retroceso elástico de los pulmones hace que salga nuevamente ese aire, pero ese retroceso se produce por esa fase de relajación del diafragma. Entonces, esa fase de expiración, aquí ocurre por retroceso elástico del diafragma. Pero también tenemos que hablar sobre el retroceso elástico del propio pulmón, ¿ok? Porque simplemente está estirado como un globo de aire. Pero cuando sale el aire, simplemente, como ocurre en un globo de aire, se empieza a contraer nuevamente, ¿ok? Porque pierde esa elasticidad que está dada, o ese estiramiento que está dado inicialmente por el aire. Pero al ir perdiendo el aire, simplemente se va reduciendo completamente. Y también por ese movimiento elástico que tiene la caja torácica, porque el movimiento del pulmón no va solo. El movimiento del pulmón, si tengo un tórax que está totalmente rígido, ¿ok? Y en el tórax, cuando hablo de la caja torácica, que está representada por delante por el esternón. La porción anterolateral y posterior está representada por las los arcos costales, y en la porción posterior está representada por la columna dorsal, ¿ok? Si esa caja torácica o jaula torácica o parrilla torácica no lleva el movimiento de ese pulmón, entonces no va a producir esa ventilación pulmonar correcta. Como vamos a ver en la clase de la semana que viene, vamos a ver cómo anomalías en la caja torácica me pueden producir trastorno de la ventilación pulmonar. A veces vemos a esos pacientes con una anomalía torácica, o por ejemplo adquirida, que por ejemplo tienen una escoliosis, ¿ok? O pacientes, ahorita tuve un doctor que tuvo un accidente de tránsito y tuvo fractura de costilla, y esa fractura de costilla me va a generar una limitación para que esa ventilación pulmonar, esa fase inspiratoria y expiratoria
se produzca correctamente. Ayer vi a un cardiólogo, un cirujano cardiovascular que tenía un problema abdominal y ese problema abdominal me empezó a generar problemas de colapso pulmonar. Pero ese problema pulmonar abdominal superior, como le generaba dolor, empezaba a hacer la inspiración muy superficial, no la hacía correctamente y me estaba colapsando parte del pulmón. Pero mire lo que influye, las cosas externas a nivel pulmonar. Tenemos aquí la acción del diafragma, ¿ok? Y que cuando ocurre el diafragma, aquí está generado por la línea amarilla, ¿ok? Cuando se contrae me va a producir modificación de los diámetros de la caja torácica. Me aumenta, al contraerse, si está en forma de cúpula, si se contrae, se aplana, entonces me va a aumentar el diámetro longitudinal, el diámetro transversal y me modifica o me aumenta el diámetro anteroposterior. Recuerden que la disposición en esa aula torácica, la disposición de la caja torácica, el esternón que está en la posición anterior, se desplaza hacia abajo y hacia adentro mirando hacia la columna. Cuando se produce la contracción del diafragma y esa fase de la inspiración, el esternón se aleja de la columna vertebral y provocando aumento del diámetro anteroposterior. Eso sí lo entienden. Es decir, que en posición de reposo, si yo tengo aquí la columna y tengo aquí el esternón en condiciones de reposo está dirigido hacia abajo y hacia adentro, más mirando hacia la columna. Pero cuando se produce la contracción de este diafragma y se aplana, este diámetro aumenta porque el esternón que va dirigido hacia la columna se dirige más hacia afuera, aumentando ese diámetro o esa distancia. En una respiración forzada, la fase inspiratoria está dada entonces principalmente por el diafragma, pero también tenemos otros músculos intercostales externos, músculo el esternocleidomastoideo, que me ayuda a desplazar un poco el esternón hacia adelante, y tenemos los escalenos, el escaleno, también serratos, que me ayuda al movimiento de los arcocostales. Y tenemos también los intercostales externos. Los intercostales externos son los que me van a permitir el movimiento de los arcocostales que están hacia abajo y hacia adentro, ¿ok? Me lo permite el desplazamiento hacia afuera y favorecer la expansibilidad. En la expiración está dado por los intercostales internos, en la expiración. Pero en la expiración adicional está dado o está ayudado por la contracción de los músculos abdominales, principalmente el músculo recto del abdomen y los músculos oblicuos que son del abdomen. ¿Y por qué ayudan? Porque al contraerse me va a generar una presión en el abdomen, en esa cavidad abdominal, y me va a empujar los órganos abdominales contra el diafragma. Y al empujármelo contra el diafragma, hace que el diafragma adquiera rápidamente su forma de cúpula y me disminuya los diámetros pulmonares, para favorecer todo la expulsión del aire. ¿Eso está entendido? Sí. Eso está papaya, ¿cierto? Claro. Ahora, cositas así sencillas, va a aparecer. Disculpe, doctor. Dígalo. ¿Lo puede repetir? Exactamente, si quieres que te repita la... ¿Qué hacía que el diafragma se colocara en forma de... Ok, entonces sería eso la fase expiratoria. En la fase expiratoria, lo que está llevando lo lleva a cabo lo que es el diafragma, que es simplemente la relación del diafragma. La relación del diafragma tiene que obtener nuevamente su forma de cúpula para hacer que produzca el vaciamiento pulmonar. Pero adicional está la contracción de los músculos del abdomen, principalmente los rectos del abdomen, fundamentalmente los oblicuos, que al contraerse me genera una presión que hace que esos órganos abdominales se desplacen y se compriman o ejerzan un efecto de presión hacia el diafragma para que el diafragma suba más y me acorte los diámetros de la caja torácica y me genere una presión contra los pulmones para que pueda expulsar más fácil el aire. ¿Okay?
Aquí tenemos estos músculos respiratorios accesorios. Tenemos entonces aquí los escalenos, los escalenos. Estos escalenos son los que me van a ayudar a generar el movimiento de los primeros arcos costales. Tenemos el serrato anteriores que me va a permitir el movimiento de gran número de arcos costales. Tenemos los intercostales externos y tenemos los diafragmas. El movimiento hacia arriba de la costilla y va a desplazar el esternón hacia arriba y hacia adelante. Prácticamente estos músculos accesorios inspiratorios. Los músculos expiratorios, aquí tenemos los intercostales internos y también la acción de los músculos rectos del abdomen y los músculos oblicuos. ¿Cuál va a ser la función de estos músculos expiratorios? Desplazar el diafragma hacia arriba y estirar las costillas hacia abajo y hacia atrás para llegar nuevamente a su función inicial, a su estado inicial. Aquí también tenemos la cavidad pleural. La cavidad pleural es una cavidad que está formada por una doble membrana que se llama membrana hojas pleurales o membrana pleural. Tenemos dos tipos de pleura, una pleura visceral, también la podemos llamar una pleura pulmonar, que es la que está adosada y reviste completamente al pulmón, y tenemos una pleura parietal, que es la que reviste la cara interna de toda la cavidad torácica. Este pulmón, a diferencia de otros órganos, no está fijado en su pleura, no está fijado en la pared torácica, porque van a ver que el movimiento del pulmón, el pulmón va a estar prácticamente flotando en la cavidad torácica. Entre las dos hojas pleurales hay una escasa cantidad de líquido, entre 10 a 15 ml. Imagínense ustedes una inyectadora de 10 ml, una pequeña inyectadora. Esa es la cantidad normal que vamos a encontrar en esa cavidad pleural. Y esa pequeña cantidad de líquido que hay entre las dos hojas pleurales es lo que va a permitir el deslizamiento del pulmón dentro de la caja torácica. Esa pequeña cantidad de líquido que va a permitir ese deslizamiento. Y hay que estar claro que los pulmones están suspendidos, flotando dentro de esta cavidad torácica y están fijados a nivel del ilio. El ilio es donde entra las arterias, las venas de los bronquios hacia el arco bronquial, que proviene, por ejemplo, los bronquios de la tráquea, que se supone estar todo fijado desde arriba, ¿okay? De la parte de las arterias pulmonares, viene de la arteria pulmonar principal, que viene del corazón, toda esa estructura, pero el pulmón no va a estar fijado en ninguna de todas sus superficies, sino únicamente en la porción de los ilios, donde va a estar fijado. Entonces, esta cavidad pleural está formada por la pleura parietal y pleura visceral o pulmonar. Los pulmones se encuentran entonces suspendidos en el mediastino, que es la porción central que está entre los dos pulmones, específicamente por el ilio. Está rodeado por una pequeña capa delgada de líquido, que es el líquido pleural, y un efecto de lubricante, favorecer esa expansión y ese roce entre dos pleuras le va a permitir ese movimiento. Cuando hay gente que dice, doctor, yo vengo porque tengo líquido en los pulmones, yo tengo que preguntarle, ¿cómo es ese líquido en los pulmones? Porque si hay líquido en los pulmones, o tiene un edema por pulmón, o tiene líquido en los alvéolos y es una neumonía, algo está ocurriendo. Pero cuando dicen, no, porque tengo líquido que me lo tienen que sacar con un tubo, entonces no es un líquido en los pulmones, es un líquido en la pleura. Y la pleura está afuera de los pulmones. La pleura es la cobertura de los pulmones. Y eso decimos que es un derrame pleural. ¿Ok? Es un derrame pleural, que es líquido dentro de esa cavidad, pero no está dentro de los pulmones. A veces me toca sacar líquido, llevar al paciente al pabellón, a colocarle un tubo de tórax o hacer una toracocentesis, sacar el líquido con una aguja, y el paciente me dice, pero te va a colocar el tubo en el pulmón. No, si le hago le coloco un tubo en el pulmón, me puede llevar preso. No, el tubo es en la cavidad pleural por fuera de los pulmones, ¿ok? Y es para ayudar a sacar el líquido. ¿Entendieron esto? Sí. La presión negativa, este líquido, esta cavidad pleural tiene una presión negativa que va a favorecer ese movimiento de esos pulmones. Y esa presión negativa está dada por la absorción del líquido linfático. Es decir,
constantemente en la cavidad pleural se está produciendo líquido. Pero ¿por qué no se acumula ese líquido en la cavidad pleural? Porque tenemos un sistema linfático, que el sistema linfático cumple en una función de absorción. Se está produciendo, pero yo lo sigo absorbiendo. Todo lo que se produce se absorbe para mantener esa cantidad de líquido escasa dentro de los pulmones. Yo siempre pongo también ejemplos cuando hablo de la cavidad pleural y cuando hablo de presión negativa, porque a veces no puede entender que es una presión negativa. Esa presión negativa es una presión de succión, una presión que yo voy a succionar constantemente la cantidad de agua y de aire, de aire y de agua para mantener las dos presiones o las dos hojas pleurales siempre adosadas una con la otra. Porque si yo la empiezo a separar, quiere decir que se perdió esa presión negativa y se empieza a acumular líquido, aire o algo, ¿ok? Y ahí es cuando empieza a trabajar mal la función en los pulmones. Entonces, para que las dos hojas pleurales, la pulmonar o visceral y la parietal, se mantengan todas pegadas, tiene que haber un efecto de succión para que las dos hojas puedan estar pegaditas. Y el efecto de succión lo está haciendo los linfáticos. Pero les pongo el ejemplo. ¿Cómo es ese efecto de succión? Imagínense un globo. Si yo quiero inflar un globo, cuando entra aire, que les puse el ejemplo de que entra aire por la tráquea y se infla en los pulmones, mira cómo yo les estoy diciendo es cuando yo inflo un globo de aire. Pero cuando yo succiono todo el aire, yo agarro un globo, está ya sin nada, ¿no? Y yo empiezo a succionar ese globo hacia adentro. ¿Qué ocurre con las paredes de ese globo? Se contrae. Se pegan, ¿verdad? Ese es el efecto de lo linfático que me está succionando. Y miren cómo ocurre en las paredes de ese globo. Se está adosando una con otra. Eso es lo que hace con la pleura. Hace un efecto de succión para que las dos pleuras estén adosadas una con otra y me permita ese movimiento. ¿Y de qué manera permite ese movimiento? Pues recuerden que una hoja está adosada a la pared torácica, a la caja torácica, y otra al pulmón. Al tener las dos hojas pegadas, hace que el pulmón no se me colapse, sino siempre va a estar con ese volumen porque están adosadas las dos hojas pleurales. Si se pierden las presiones, entonces es ahí cuando yo puedo colapsar, se me colapsa un pulmón, cuando se pierde la presión. Por ejemplo, una causa de presión positiva, se perdió esa presión negativa, un neumotórax. Un accidente, entró aire en esa cavidad pleural y el pulmón se colapsa completamente. Porque las dos hojas pleurales perdieron esa presión negativa y simplemente se colapsan. ¿Ok? ¿Entendido esto, verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos cómo se genera el movimiento de entrada y salida en el aire, es por la presión pleural. Tenemos que estar claro que el pulmón es una estructura elástica. Entonces, la presión pleural aquí, hay que estar claro que la presión pleural es la presión del líquido en el estrecho espacio que existe entre la pleura parietal y visceral. Esa pequeña cantidad de líquido me va a generar una presión. Y tenemos una presión alveolar, que esa presión alveolar es la presión de aire en el interior de los alveolos pulmonares. Miren que aquí estamos hablando de dos presiones. Una presión que prácticamente es una presión interna, que es la presión alveolar, que es la presión que se encuentra en el interior de los alvéolos, y una presión externa a los pulmones, que es la presión pleural, o la pleura está fuera de los pulmones. Y es una presión que está representada por el líquido. El alvéolo es por el aire. Y la presión negativa de la presión pleural es por la presencia de líquido que vamos a encontrar en la cavidad pleural. Con esto termino, todavía ya no nos vamos, voy a terminar de explicar lo que es la presión pleural y las variaciones de la presión pleural y hasta aquí ya terminamos. La presión pleural, esto ya estoy diciendo que es la pequeña cantidad de líquido que hay en esa pleura y tiene que continuar los movimientos pulmonares porque va a permitir, esa presión negativa va a permitir que esos pulmones se puedan mover perfectamente. En el inicio de la inspiración, es decir, estoy en reposo y antes de comenzar la fase inspiratoria, antes de comenzar esa fase inspiratoria, la presión normal es de menos 5 centímetros de agua. Es una presión negativa. Cantidad necesaria para mantener los pulmones abiertos en su nivel de reposo.
Porque hay que estar claro, los pulmones no se desinflan completamente cuando yo boto todo el aire. Como vamos a ver en la clase del diamante, nos vamos a dar cuenta que cuando yo digo, ya boté todo el aire, no botamos todo el aire. Porque hay siempre una cantidad de aire que evita que el pulmón se colapse, porque yo no puedo colapsar el pulmón cada vez que yo boto aire, ¿no? Siempre hay una cantidad de aire, que es lo que llamamos volumen residual, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero para mantener los pulmones abiertos en su nivel de reposo, yo necesito siempre una presión normal antes de iniciar la inspiración. Cuando yo hago esto, los pulmones se me están expandiendo, se me está llenando, aumenta más el volumen del aire en los pulmones. ¿Y qué ocurre con la caja torácica? También se tiene que expandir. ¿Qué ocurre con el diafragma? Se contrae completamente, se aplana y aumenta los volúmenes. Para que ocurra más ese movimiento de esos pulmones, esa expansión pulmonar, las dos pleuras, la pleura parietal y visceral, se tienen que adosar aún más para producir ese movimiento de expansibilidad pulmonar. Y para que se produzca eso durante la inspiración, la presión pleural tiene que hacerse aún más negativa. Cambia de menos 5 centímetros de agua a menos 7,5 centímetros de agua. Se lleva a cabo por la expansibilidad de la caja torácica que lleva consigo la superficie de los pulmones. Después entramos en una fase expiratoria. Esa fase expiratoria, que es durante la expiración, ocurre lo contrario. Nuevamente se restablecen las presiones y la presión pleural vuelve a estar nuevamente a menos 5. Tiene que ir disminuyendo de menos 7,5 a menos 5. ¿Qué quiere decir? Que en la fase inspiratoria la presión pleural es más negativa o positiva. Es más negativa de lo que es, para permitir este movimiento y esa expansibilidad pulmonar. Pero terminamos con esta última diapositiva. ¿Qué ocurre acá? Vamos solamente a asociar esta variación de la presión pleural con el volumen pulmonar. Vamos a hablar entonces solamente esta línea que estoy dibujando acá, esta línea con esta línea. Tenemos que, a medida en condiciones de reposo, la presión pleural está a menos 5, ¿ok? Y esto hace que el volumen pulmonar esté disminuido, pero todavía hay aire. ¿Qué ocurre cuando aumenta el aire en la fase inspiratoria? En la fase inspiratoria se está llenando de aire, y aumenta el volumen pulmonar en esta fase. ¿Qué ocurre en esta fase donde aumenta el volumen pulmonar y la presión pleural disminuye? Se hace menos negativa. En la fase expiratoria, cuando el volumen pulmonar empieza a disminuir, ¿qué ocurre con la expiración? Empieza a aumentar la presión pulmonar. Lo que quiere decir que en la fase inspiratoria, a medida que aumenta el volumen pulmonar, disminuye la presión pleural. En la fase expiratoria, a medida que disminuye el volumen pulmonar, aumenta o se hace menos negativa la presión pleural. Lo vemos el diamante.